Que Dios les bendiga una vez más y me corresponde a mí el privilegio de poder compartir con ustedes una introducción a la prédica del pastor. Y el título es La resurrección de Cristo, el corazón del Evangelio. Mari, yo te voy diciendo cuándo, déjalo ahí. Entonces, la resurrección de Cristo, el corazón del Evangelio. Hoy vamos a abrir las Escrituras, iglesia, para contemplar el evento más glorioso de la historia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba tratando de pensar qué sintieron las personas que estuvieron en ese momento, los apóstoles, ¿verdad? Los que estaban ahí cerca. ¿Cómo pudieron haberse sentido? Por eso traía la meditación del sábado. Y después cuando Jesús resucita. Y de verdad que eso tuvo que haber sido glorioso. Y para nosotros, aunque no lo vivimos, pero sabemos que esta realidad es gloriosa. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Y es nuestra fe. Que la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué. Nosotros todos sabemos que el Evangelio se trata de las buenas noticias de que Jesús fue crucificado y que resucitó y es el verdadero Señor y Rey de toda la creación. Eso es el mensaje del Evangelio. El mensaje de las buenas noticias. ¿Y por qué la resurrección es el centro? Es lo que vamos a ver. Esto es lo que nosotros creemos, iglesia. Es muy importante porque eso es nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús está vivo. Amén. Nosotros sabemos que Jesús está vivo. Y esto es que creemos y compartimos también este mensaje porque sabemos que este mensaje del Evangelio, cuyo corazón es la resurrección, puede cambiar vidas. Por eso nosotros lo compartimos y por eso es tan importante que nosotros podamos entender esto de la resurrección, que no fue solamente algo que pasó en la historia, porque bueno, yo creo que nosotros a ninguno nos pasa que pensamos que la resurrección de Jesús fue solo un evento histórico. No, va más allá de eso. Va más allá de eso y tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra esperanza, tiene que ver con la novedad de vida que ahora tenemos. Porque gracias a que Jesús resucitó, usted y yo tenemos una vida. ¿Y una vida en qué? En abundancia para vivir. Y tenemos la esperanza también de que un día Jesús va a regresar y nosotros vamos a estar para siempre con Él. Entonces no es solamente un evento histórico por ser un evento histórico. No, iglesia. Es el centro, el corazón de nuestra fe. Y por eso es tan importante este evento. Y si tal vez nosotros no lo celebramos como tal vez, ¿verdad? Los católicos, aunque a mí a veces me gusta ver las procesiones. Pero bueno, eso es porque me gusta verlos. Pero nosotros lo celebramos así porque nosotros sabemos que todos los días nosotros sabemos que Jesús está vivo, que esto fue real, que eso pasó, que Él está vivo. Entonces eso es muy importante. Ahora, pasemos, Mari. Pasemos la siguiente. No, esa es la siguiente. Todo el Nuevo Testamento da testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo. Todo. Ahora vamos a darle así como un paso bien rápido para darle paso al pastor por el Nuevo Testamento para ver que está lleno de la realidad de la resurrección de Cristo. Todo el Nuevo Testamento. Empezamos con los 4 evangelios que contienen abundante testimonio de la resurrección de Cristo. Cuando miramos los relatos de los evangelios, encontramos un retrato completo y armonioso de este evento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si nosotros leemos en todos la cuentan de una forma diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo, ¿verdad? Cómo llegaron las mujeres y que no me acuerdo si yo todos los leí, pero ahorita no me acuerdo. Si es ahí donde dice el del terremoto, que hubo un terremoto, que hubo un terremoto porque el ángel movió la piedra y que cuando llegaron las mujeres, él estaba sobre la piedra y les dijo, ¿por qué buscan al que vive? ¿Verdad? Nosotros vemos que Lucas lo cuenta también de otra forma diferente, Marcos, que ahora es lo que vamos a ver con el pastor, y también Juan. Pero todo eso nos habla de esa realidad de que Jesús resucitó. Al unir sus testimonios, contemplamos la plenitud del amanecer de aquel glorioso domingo. Que una tumba vacía, el anuncio de los ángeles, corazones llenos de asombro y un Cristo vivo que transforma vidas.
Entonces, en esos 4 evangelios, aunque fueron relatados de forma diferente, nosotros encontramos esa armonía. Había una tumba vacía, un anuncio, un corazón lleno de asombro y un Cristo vivo. Ahora vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos que es un relato de la proclamación de los apóstoles que hicieron de Cristo. Ellos durante todo el libro de los Hechos, porque ellos iban a predicar, ustedes saben, ¿verdad? Y si se pueden leer todo el libro de los Hechos, es lindísimo. La proclamación de los apóstoles que ellos hicieron de Cristo, de la continuación de la oración a Cristo, la confianza depositada en la confianza depositada en que Él, como uno que vive y reina en el cielo. Entonces, en el libro de los Hechos nosotros también vemos que está lleno de la resurrección de Cristo, porque los apóstoles fueron a predicar a un Cristo que no solamente murió en la cruz y que hizo una obra preciosa, sino que resucitó y que es digno de confianza. Eso es lo que ellos predicaban en el libro de los Hechos. Luego pasamos a las epístolas paulinas y las epístolas generales, que todas están escritas porque ellos sabían de un Jesús Salvador vivo y reinante, cabeza exaltada de la iglesia, que se puede confiar en Él, al que adoramos, al que alabamos y que un día volverá con poder y gran gloria para reinar como rey sobre la tierra. Entonces nosotros vemos que en las epístolas de Pablo, que ahora vamos a ver un poquitito, una partecita, también esta parte de la resurrección estaba ahí porque ellos estaban hablando de un Salvador vivo, que se podía confiar. Eso es lo que ellos estaban hablando. Y por último, vemos el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, todavía no. Gracias, hermanita, qué bendición, déjelo ahí. Por último, en el libro de Apocalipsis, repetidamente, vemos ahí a Jesús y cómo nos muestra a este Cristo resucitado que está reinante en el cielo y que además en Apocalipsis se predice su regreso para reinar en gloria. Entonces, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo. Es central, porque nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, los evangelios, esa es nuestra fe. Lo que los apóstoles, ellos predicaban, esa es nuestra fe. Un Cristo que no se quedó ahí en la tumba, que murió, pero al tercer día de ese maravilloso domingo, resucitó, y ese es en el Dios y en el Cristo que nosotros confiamos. Amén. Ahora, ¿por qué la resurrección es el centro del evangelio? Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a leer unas partecitas y yo les voy diciendo algunos puntitos, que eso nos va a servir para que ahora cuando vayamos a Marcos, con lo que el pastor va a compartir, tengamos este contexto. Ese es el apóstol Pablo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que está hablando de la resurrección de los muertos y él habla ahí de la resurrección de Cristo. Vamos a leer primero los versos del 1 al 8. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Oigan, esto es importante. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrían creído en vano. Entonces, estas cosas hay que retenerlas. Eso es lo que nosotros hemos creído, iglesia. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Uy, qué nombre, ¿verdad? Imagínense, pastor, Cefas Herrera. No, mejor no, Dios guarde ese chiquito. Ok, después se apareció a los 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos aún viven y otros han muerto. Y luego se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera del tiempo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, que desde el inicio los apóstoles nos recuerdan que la resurrección de Jesús no es un detalle nada más en la narrativa cristiana. No, es el clímax de la historia redentora. Porque ahora vamos a ver que si Jesús no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. No tendría razón de ser. No tendría razón de ser. Porque Jesús estaría ahí muerto. Pero gracias a Dios eso no es así. ¿Verdad? Eso no es así.
Ahora vamos a leer, ahí vemos, ¿verdad?, cómo es el centro del Evangelio. La resurrección es el clímax de esa obra redentora. Ahora vamos a leer del 12 al 14. Dice, pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes, lo que decía doña Vivian. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Pero ustedes saben que los líderes religiosos de la época estaban regando el chismecillo de que es que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús. De hecho, hasta hoy ellos creen eso. Nosotros sabemos que eso no es así. Jesús resucitó. Aunque la muerte de Cristo en la cruz es esencial, gracias a Jesús por su obra, que es completa, que es eterna, que como veíamos el miércoles, gracias a la obediencia de Jesús en la cruz, nosotros recibimos un montón de beneficios. Sin la resurrección, la cruz quedaría sin poder. El mensaje del Evangelio estaría vacío y nuestra fe sería en vano. La resurrección es el sello de Dios sobre la obra consumada de su Hijo. Cuando Jesús resucita, Dios le estaba dando ahí su sello de aprobación. Él estaba diciendo, yo acepto este sacrificio, la ira de Dios estaba siendo ahí sanada, por decirlo de alguna forma, que el pecado fue vencido y la muerte fue derrotada. Vean qué increíble eso. Hermanos, eso es nuestra fe. Esto es como decir, lo básico. Todos tenemos que saber que eso fue lo que pasó, que eso es la realidad de nuestras vidas, que la muerte fue derrotada, que el pecado fue vencido, que lo que Jesús hizo, el Padre le puso su sello de aceptación y por eso es que nosotros hoy podemos tener esa novedad de vida. Dele al otro, Mari, porfa. Ahora vamos a leer el 20, ya para ir cerrando. El 20 se me perdió. ¿Dónde estás? Ay. Ok. Voy a leer 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los hombres más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que murieron. Esa es otra cosa importante. ¿Qué significa eso de las primicias? Bueno, que su resurrección es la garantía de la nuestra. Que su resurrección es la garantía que usted y yo, cuando moramos, ¿verdad?, en la muerte física, no nos vamos a morir, sino que cuando Jesús venga vamos a resucitar, ¿verdad?, si es que no estamos vivos. Esa es la garantía. A todos los que creen en Él se les promete una, iglesia, resurrección gloriosa, literal, corporal y eterna. Eso es nuestra realidad, iglesia, así es, gracias Señor, porque eso es verdad, eso es nuestra realidad. Ninguna otra religión ofrece una esperanza semejante. Ninguna le va a ofrecer a usted que usted va a resucitar, que usted va a tener una vida eterna y que usted, eso es ya, todavía, el famoso ya, pero todavía no, ¿verdad? Eso es ya, aunque todavía no se está dando, eso es verdad, es una realidad. Solo en Cristo se nos ofrece una vida eterna por medio de una victoria sobre la muerte. Vayamos a la otra. Esta verdad lo transforma todo. ¿Por qué? Porque no adoramos a un mártir. Podemos cambiar al otro. Cambiemos la otra, Mari. Esta verdad lo transforma todo, porque no adoramos a un mártir. Nosotros no vamos a visitar la tumba de Jesús cada Viernes Santo, ¿verdad? Como una conmemoración ahí, porque nosotros no adoramos a un mártir, iglesia. Nosotros adoramos a un Salvador que está vivo. Nuestra esperanza no está en una tumba vacía, sino en un trono en el cielo que está ocupado por Jesús, porque la Biblia narra que Jesús, cuando ascendió al cielo, se fue a sentar ¿a dónde? En el trono, a la derecha de Dios, ese Cristo resucitado, el primogénito de los muertos, para que ahora nosotros sigamos sus pisadas, porque nosotros vamos hacia eso también. Entonces, hoy al volver al Evangelio de Marcos, lo hacemos sabiendo, pasemos la última, que esto no es solo un relato histórico, es una invitación viva a creer y vivir con esperanza y a proclamar
que Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que Dios les bendiga, iglesia, y los dejo con el pastor. Muy bien, otra vez saludos para todos y a los hermanos que también están conectados ahí, muchas gracias. Creo que este es un tiempo importantísimo, lindísimo, es un buen tiempo, un tiempo en donde hoy nosotros podemos decir que de verdad el cumplimiento del plan y el propósito eterno de Dios se cumplen en Cristo Jesús. A mí me encantaría recordar que Jesús ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Esta etapa de resurrección no es que Él es una... No. Él, el Cristo de la gloria, es un Cristo que ha permanecido por siempre. Y que el desarrollo de este momento es un desarrollo histórico de tal trascendencia, y decía, como decía Nati, ¿verdad? Es el centro, es el corazón del Evangelio. Amén. Entonces, la resurrección de Jesucristo no es un simple epílogo a la cruz. Es el clímax del Evangelio. El apóstol Pablo dice, sin resurrección, en vano. Y si nosotros estuviéramos estudiando específicamente qué es lo que pasa con Jesús después de la resurrección, son 3, 4 aspectos, hermanos, que nos dejarían a nosotros fríos, porque creo que esto es lo que realmente se debe de repetir. Cuando Jesús resucita, específicamente hace algunas cosas, como autenticar su resurrección. Se le aparece a algunas mujeres, a los discípulos, y encomienda la gran comisión. Que qué tremendo, porque a veces la gran comisión ha quedado de lado con la iglesia. Y predicar el evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda etnia, a toda nación. Y eso se nos ha quedado, hermanos, a nosotros un poco de lejos a veces. Hay una parte que a veces el confort de la iglesia no nos permite salir de aquí. Por eso oremos por los misioneros y las misiones. Y no solo oremos, demos para las misiones, demos para la parte misionera. Gracias por todos los que aquí también apoyan a los SASAC, que es nuestro compromiso en este tiempo donde estamos orando y aportar a través de este espacio para los SASAC. Cuando Jesús resucita, esto es fundamental, la gran comisión. Ahora, vamos a ver algunas cosas, porque Cristo camino al Gólgota, la resurrección es el clímax del Evangelio. Y ven qué tremendo, porque no se narra cómo ocurrió, sino qué ocurrió. ¿Por qué se narra cómo ocurrió y no se narra cómo ocurrió, sino qué fue lo que ocurrió? Bueno, porque básicamente este es un evento, es un evento trascendental, es un evento glorioso, y no se nos dice cómo ocurrió. Y nos dijo ahora Nati en compartir, todos los evangelios nos hablan de esto. La Biblia está llena de todo esto. Es un hecho histórico, sobrenatural y transformador. Creo, hermanos, que si nosotros queremos aprovechar esta mañana en esta parte del compartir de la palabra, este evento, el hecho histórico, sobrenatural y transformador, son 3 palabras claves que debiéramos de llevarnos en nuestro corazón. Fue un hecho histórico, fue una verdad. Un sobrenatural, por lo tanto, no se nos dice cómo ocurrió. No se nos dice cómo ocurrió porque es sobrenatural. Y es transformador porque en la voz del apóstol Pablo y en la voz del Espíritu Santo a través de los escritores nos hacen saber que la única forma de que el ser humano sea transformado es a través de lo que Jesús en la obra de la cruz hizo. Amén. Amén, hermanos. ¿Están aquí? Sí, amén. Entonces la resurrección es el clímax del evangelio. Esta resurrección tiene que ver con todo. Los 4 evangelios concluyen con el testimonio de la resurrección,
pero ninguno describe el momento exacto del evento. ¿Por qué? Bueno, porque es un acto sobrenatural. Como la creación misma, inexplicable, invisible, divina. Amén. Lo importante entonces no es cómo sucedió, sino qué sucedió. Hermanos, yo sé que aquí pudiéramos nosotros preguntar, y todos los que estamos en esta sala y juntamente con los que están conectados sabemos qué es resurrección. Y podríamos dar cátedra de lo que es resurrección. Pero yo creo que algo más, hay un paso más allá, y yo creo que el Espíritu Santo a través de la palabra esta mañana quiere llevarnos un poco más allá, porque no se trata de cuánto usted sabe de la resurrección, sino si usted está viviendo resurrección. Porque saberlo es de todos, hermanos. Tanto así que hay procesiones que a Nati le gustan ver. Es decir, se simboliza, se hace, todo el mundo sabe, todo el mundo, empanadas de chiverre, qué bueno. De verdad, todos, hay eventos de eventos y hacemos muchas cosas. Eso es conocer la parte histórica. Y algunos inclusive conocen la parte sobrenatural. Sí, fue un evento. Sí, Jesús resucitó, la tumba estaba vacía. Pero la transformación tiene que ver con un evangelio que tiene que penetrar en nuestro corazón, que nos corresponde a nosotros el privilegio de vivirlo. Si usted y yo no vivimos resurrección, usted y yo no hemos entendido nada de lo que es resurrección. Porque la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero igualmente el apóstol Pablo dice, yo he sido resucitado juntamente con Cristo. Así es, Santo. Yo soy hijo de la resurrección, he sido resucitado y la muerte ya no tiene en mí nada que hacer. Amén. Más bien, ahora nosotros dice que hemos pasado de muerte a vida. Pero es ahora, hermano. No espere que usted se muera para que disfrute la vida, para que haga lo que Dios quiere que usted haga. Para que Dios venga y penetre en su corazón y usted sea una persona transformada para transformar. Una persona resucitada para impartir vida. Hermanos, las cosas, muchas veces la verdad lo que transmite es información. La verdad de la resurrección le puede transmitir a usted mucha información. Lo que hace el cambio es la vida, la vivencia, la transformación, el caminar. Eso es resurrección. Por eso, cuando hablamos de resurrección, tenemos que estar atentos y saber qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos con respecto a esto. Es una revelación completa. Y en esa revelación completa, los 4 evangelios aportan distintas perspectivas. Y los evangelios, al repartir esto, lo hacen de una forma muy impresionante. Nosotros hemos camino al Gólgota, en esta parte final hemos tomado a Marcos como nuestra parte de referencia. Y sabemos que Marcos es el siervo. Sabemos que en el libro de Marcos desarrollamos mucho y vemos mucho del servicio, de las cosas que Jesús hacía. Es algo interesante, importante que usted anote y que usted y yo también nos llevemos esto. Porque si estamos hablando de resurrección, como lo digo, estamos hablando de vivir la resurrección y no saber de la resurrección. Porque a veces nosotros los cristianos evangélicos nos hemos hecho expertos en saber. Todo el mundo sabe. Bueno, y de arbitraje también. Y de fútbol también. Aquí sabemos mucho de todo. Aquí somos expertos en casi la mayoría. Pero la hora de la vivencia a veces es escasa. ¿Cuántos sabemos que Dios quiere que nosotros vayamos a predicar el evangelio a todo el mundo? Pero ¿cuántos practicamos ir a predicar el evangelio a todo el mundo? Este es el tema, hermanos, de la vida cristiana. Sí, yo sé que el Señor le gusta que yo le adore. ¿Cuánto usted le adora? Sí, yo sé que al Señor hay que darle de lo que Él nos da. ¿Cuánto usted le da? Sí, yo sé que el Señor quiere que nosotros oremos. ¿Cuánto usted está orando? Hermanos, hay que dar el paso. Este tiempo es un buen momento para decir, voy para allá. Voy para allá. Voy hacia eso. Voy hacia ese norte. Voy hacia esa forma en la que el Espíritu Santo me está retando. Amén. Entonces no hay contradicción,
realmente los 4 evangelios aportan distintas perspectivas y los testimonios múltiples fortalecen la credibilidad. Si hay algo de lo que fue y ha sido un gran testimonio, con lo que Dios hizo en Cristo Jesús fue de su resurrección. Las evidencias son, pero son montones. Tanto así, hermanos, que siempre se levanta la otra parte que es la contraria, en donde también nos hablaba Nati, que realmente algunos querían empezar a hacer cosas distintas para decir, no es cierto, así no fue, se lo robaron. Ahora, ay, me gusta esa foto, me gusta. No está aquí, él vive. Ahí le damos esos juntitos, ahí en la partecita de abajo. 1, 2, 3. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, este texto de 1 Corintios 15, 55, otra vez, no está aquí, él vive. Hermanos, ¿dónde vive Cristo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios interviniendo en medio de nosotros? Esto es decir, Él no está, Él vive. Pero Él vive, esta frase, Él no está aquí, Él vive. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria del apóstol Pablo. Nos trae a nosotros un pensamiento que es importante llevárnoslo para nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro pensamiento. Es que si Él vive en ti. La resurrección es lo que usted y yo estemos haciendo en medio de nuestro caminar cristiano, hermano. Porque si es la resurrección histórica, pues de ahí sí usted cuente la historia, que Jesús un día resucitó. Pero la resurrección en la parte transformadora inicia cuando usted y yo somos conscientes de que Cristo vive en mí y que Él ha resucitado, que Él no está aquí, que Él está aquí y que Él vive y que lo que vive lo reflejo. Yo soy el reflejo de la resurrección de Cristo. Porque si no, hermanos, nosotros estamos faltando o fallando al propósito y al blanco que Dios quiere con nosotros. Cuando hablamos también de esta parte de la resurrección, tenemos que comprender algo, que la tumba vacía es un hecho irrefutable. Amén. El primer día de la resurrección, el domingo en la mañana. Amén. Ese domingo en la mañana, pero vamos a Marcos. Yo quiero que me acompañen a Marcos capítulo 16, porque nosotros no debemos de dejar de pasar lo que el Espíritu Santo no quiso dejar pasar. ¿Cómo es? Nosotros no debemos dejar pasar lo que el Espíritu Santo no dejó pasar. Y aquí hay en la narración, hay algo que es importante para nosotros. Amén. En el verso 16 dice, ese primer domingo, día de la semana, el día en que cambió la historia. Ahí cambió la historia, hermano. La historia, vea que si la resurrección es tan trascendental y tan central, que la historia se empezó a escribir diferente a partir de la resurrección. Verso 16 de Marcos, capítulo 16, de Marcos, en el verso 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Verso 3. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Estoy diciendo, y creo que el Espíritu Santo nos debe redarguir a nosotros esta mañana con respecto a esto. Con respecto a este primer día. Las mujeres fieles, y no dejamos de decir lo que el Espíritu no dejó de decir.
el Espíritu Santo levanta aquí y pone los nombres de estas mujeres en un aspecto que es para mí impresionante. Impresionante porque estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea hasta la pura muerte. Eran mujeres fieles, hermanos. Eran unas mujeres fieles que son tan fieles que nadie les quiere quitar el campo. Eso es cuando uno aprende a servir, cuando uno tiene la revelación del servicio. Estas mujeres a mí me recuerdan la revelación del servicio. En la revelación del servicio hay un principio que dice así, que nadie lo haga, yo lo hago por usted. ¿Cómo dice ese principio? Es 1 Gerardo 2:1. Que nadie lo haga. ¿Cómo? Que nadie lo haga, yo lo hago primero. Que nadie lo haga, yo lo hago por usted. A veces, así contando las intimidades del hogar, vamos a ver la carilla. Excelente. Tengo permiso para una. Porque a veces yo digo, ay, tal cosa, ¿verdad? Porque, ay, no, ¿verdad? Porque yo soy yo soy un poco chineado, bastante. Y mi esposa es muy chineadora, bastante. Entonces yo siempre digo, ¿no me puede regalar un té? Y entonces a veces me dice, ¿por qué no se lo hace usted? Entonces yo aplico esa que estoy diciendo aplicar. Pero bueno, se pierde el privilegio de servir. Es que pareciera, no, y hemos discutido de eso, ¿verdad? Con Biblia abierta y todo, porque el principio es que nadie me quita, a mí nadie me quita el servicio, yo lo hago primero que todos, es mi privilegio servir primero a todos, es mi privilegio servirle a todos. Este es el gran legado de resurrección. Jesús murió porque Él quería morir por todos, porque Él sabía que Él era el único que podía hacerlo y nadie le va a quitar ese campo. El tema del servicio es que a mí nadie me lo quita, yo quiero hacerlo primero. Ese es el privilegio del servicio. En la discusión que teníamos en algún momento decía, no, es que suena así como que, entonces, ¿qué? Le digo, bueno, solo probémoslo bíblicamente para que se vea, hermanos, que el que sirve primero, de verdad, el que sirve primero, será el primero. Jesús se los enseñó a los discípulos y les dijo, vean lo que yo hago. A mí no me quita a nadie que le lave los pies, a ninguno. Voy primero yo haciéndolo. Hermanos, ejemplo hemos tenido. Estas mujeres, que es donde quiero llegar, estas mujeres son mujeres que se aprestan a decir que nadie nos quiere. Hermanos, ellas no eran las discípulas. Ellas eran seguidoras desde Galilea hasta el Gólgota. Pero ellas entendían, ellas creían eso y ellas querían de madrugada y vean lo que van pensando. Por eso es que Dios es fiel con los que fieles son y aún en nuestra infidelidad Él permanece fiel, ¿verdad? Pero en la fidelidad, hermanos, la oración de pensamiento es una oración contestada. Estas mujeres iban compartiendo entre ellas, todavía no estaban orando, diciendo, ¿y quién nos va a quitar la piedra? Y cuando llegaron, la piedra estaba quitada. Eso es poder de Dios. Poder de Dios que se levanta a través del servicio. Poder de Dios que se levanta a través del... A mí nadie me lo quita, yo lo hago primero. En mi casa yo lo hago primero. Lo hago yo primero. En la iglesia yo soy el que debo estar primero. En la iglesia si hay que barrer, si hay que limpiar, soy yo el que lo debo hacer primero. Es el privilegio del servicio. Es el privilegio del resucitado. Vean esas mujeres, hermanos. ¿Quién va a quitar las piedras del camino de tu vida? ¿Quién va a quitar las piedras del camino en lo que estás viviendo? ¿Quién va a quitar las piedras pesadas
grandes y difíciles en medio de nuestro caminar cristiano. Estas mujeres, y aquí está una gran demostración de parte de Dios de lo sobrenatural, ¿verdad? Porque Él viene y inmediatamente, cuando se decían unas a otras, ¿quién nos removerá esta piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Hermanos, esto es lo que acontece cuando usted y yo, juntos, en perspectiva correcta, en la dimensión exacta de estar apreciando la voluntad de Dios, a través de estar viviendo lo que Él quiere que vivamos, a través de recomendación de la palabra, de lo que la Biblia dice por el Espíritu Santo, y lo hago, esto se convierte en un poder, hermanos. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos entender mayores cosas que estas harán, que Jesús lo replica y lo dice, es cuando yo obedezco. Pero hoy queremos ser servidos y no servir. Mientras nos podamos quitar el tiro, es que eso a mí no me toca. ¿Usted? Amén, hermanos. Bueno, yo sé que aquí no es para ustedes, porque como estamos grabando es para que otros lo escuchen, digamos. Pero esas mujeres fieles llegaron primero. Yo doy gloria a Dios que las mujeres son muy cargas. Dios hace obras maravillosas y mujeres. Y no que los hombres no. Lo que pasa es que nosotros tenemos otras características, gracias a Dios, porque somos hombres. Y Él nos hizo de una manera también particular. Pero estas son cosas a copiar, hermanos. Amén. 3 testigos oculares: María, Pedro y Juan. Esto es que la tumba estaba vacía. El hecho irrefutable. Hermanos, y uno se pudiera quedar con estas mujeres, porque vean el verso 5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero Él les dijo: no se asusten ustedes, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y les dice: ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Y alguien agregaría: ¿qué será? Que Pedro no era discípulo. Ustedes si lo leen, díganle a sus discípulos y a Pedro. Pero Pedro no era un discípulo. Entonces yo creo que es que díganle a los discípulos donde está Pedro, pero como Pedro es medio cabezón, díganle también a Pedro. Es que Jesús sabía, es que Dios nos conoce, a veces tienen que repetirnos, bueno, a mí, ¿verdad? A mí que nos tienen que repetir cosas. ¿Cuántos saben que no hay mejor privilegio que servir y no ser servido? Pero ¿cuánto lo hacemos? Es que tienen que repetirnos a los discípulos y a mí, a Pedro, ¿verdad? Pero oigan qué interesante. Díganle qué es lo que le van a decir. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro. Me encanta esa parte. Corran, bandidas. Es decir, el asunto es que ellas salieron muy en carrera porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ay, hermanos, las emisarias parece que en ese momento de confusión están feas porque, hey, no, ya salieron tan asustadas. Es que usted sabe lo que es poder ver un ángel sentado ahí dando una instrucción y ver que el cuerpo de Jesús no está. Esto debe ser algo demasiado. Yo digo, demasiado, ¿verdad? Demasiado. Pero vean qué tremendo, porque después de esto, y vamos a continuar aquí, el terremoto y los ángeles. Un gran terremoto anuncia la resurrección. Todo lo que es inconmovible por Dios se hace conmovible. Todo lo que el mundo pueda pensar que Dios no puede hacer, Dios lo sabe y puede producirlo y lo hace. Y lo hace con un gran terremoto anunciando la resurrección. Hermanos, otros textos hablan de cómo ante ese terremoto, cuando Jesús resucita, muertos son levantados de la tumba.
Y yo creo que por eso cuando hablamos de resurrección, en la vivencia de nosotros como resucitados juntamente con Cristo, muertos espirituales debieran de resucitar hoy. En nuestra vivencia cristiana, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, ser nosotros personas que de verdad viviendo esa resurrección, ese terremoto del poder del Espíritu Santo sea una realidad. Cuando Jesús pasaba, algo pasaba. No sé qué pasa cuando usted pasa, pero para meditar. El ángel movió la piedra no para salir, sino para mostrar. Porque ese no era un problema de Jesús. Después lo advierte Jesús resucitado, donde traspasa la casa donde estaban ellos. Entonces el ángel no mueve la piedra no para salir, sino para mostrar. Para mostrar que realmente hay un testimonio claro. Hermanos, fueron testigos, estas mujeres fueron testigos de la crucifixión, del entierro y de la tumba vacía. Es decir, no se perdieron nada. A veces nosotros los cristianos, aquí hay un mensaje para nosotros en esta mañana. A veces nosotros no hemos logrado o no entendemos o no hemos vivido o no hemos abrazado la gran verdad de muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección debe ser una revelación al cristiano. Muerte, sepultura y resurrección debe ser una revelación para el creyente. Porque si nosotros no entendemos esto, que el bautismo inclusive lo tipifica, cuando entramos a las aguas bautismales, muerte, sepultura y resurrección, a novedad de vida nueva, nosotros necesitamos empezar a decir, yo tengo que fijarme si de verdad yo entiendo la muerte juntamente con Cristo. Si yo tengo el tiempo del silencio en sepultura. Y si yo de verdad he resucitado y soy una nueva criatura y la gente puede ver a Cristo en mí. ¿Fácil? ¿O no? ¿Cuál es nuestra experiencia en muerte? ¿Cuánta es nuestra experiencia en sepultura? ¿Y cuánto es nuestra experiencia vivencial en resurrección? Ese es el mensaje. Amén. Que me encanta. Por supuesto también los guardias temblaron de miedo, ¿verdad? Todos los que estaban ahí salieron en carrera, hermanos. Es interesante algunas cosas porque hay un anuncio, el anuncio celestial, que aparece en Mateo 28:6, dice, no está aquí, ha resucitado como dijo. ¿Cómo es? ¿Podemos leer? 1, 2, 3. Bien bonito. 1, 2, 3. No está aquí. Ha resucitado como dijo. Yo me quedo con la última parte de la frase. Como dijo. Como dijo porque Jesús no miente. Como dijo porque realmente esa es la verdad y la realidad que nosotros debemos de expresar y experimentar como iglesia. Porque Él lo dijo, va a ser. Porque Él lo dijo, así va a suceder. Y cuando vengan temores, y cuando vengan cuestionamientos, y cuando vengan crisis existenciales de cualquier momento, área emocional, sentimentales, cuando venga cualquier situación, tenemos que acordarnos, como Él lo dijo. Es que si lo dijo el Señor, se cumplirá. Es que no estamos solos, es que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús si vivimos resurrección. Amén. El mensaje a las mujeres que fueron testigos privilegiadas, mencionan especialmente a Pedro por un tema de restauración personal. Amén. Sí. Porque el resucitado sabía que tenía que ir a hablar con Pedro sobre el asunto de lo que él le había dicho, que lo iba a negar y que Pedro dijo, primero muerto antes de negarlo. Entonces, parece que Jesús tiene ese ánimo de poder decir, a ver Pedro, ¿se acuerda que le dije que usted me iba a negar? ¿Qué me dijo usted, Pedro? ¿Qué me dijo, Pedro? Es hermoso cómo Jesús trabaja y trata. Ahora, por eso voy a adelantarme aquí porque necesito ir cerrando. No está aquí, ha resucitado. Las mujeres fueron las primeras en recibir el anuncio celestial. Porque el punto es, yo sé que mi Redentor vive. Job, doña Vive me decía, qué tremenda revelación de Job.
Claro, hermanos, una tremenda revelación de Job en ese espacio, en ese tiempo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto debiera ser lo repetido en nosotros, en medio de todo, hermano, para ser una iglesia fiel, transparente, para ser cristianos que realmente anunciemos que nosotros vivimos en la resurrección de Cristo, como vivimos en la muerte, muertos al mundo, vivos para Dios. Cuando hemos sido sepultados juntamente con Él, ya el mundo no tiene nada que ver conmigo. Ahora ya vivo para Cristo y en resurrección haciendo prodigios, señales y milagros en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Esto debiera ser la iglesia dinámica, una iglesia vivencial, una iglesia que va a proclamar siempre el nombre del Señor. La tumba estaba vacía, hermanos. El Redentor vive. Y las tres evidencias de la resurrección: la tumba vacía, específicamente, nadie pudo encontrar el cuerpo. Hermanos, los testigos o los testimonios de los testigos oculares, mujeres, soldados, ángeles, los discípulos, y también el poder transformador, la transformación de los discípulos. Y aquí es donde quiero llegar también con este tema. Porque resulta, ¿ok? Vamos a Mateo, por favor, porque en Mateo 28, Mateo 28, por favor, hermanos, para ver, es que me corrí con la cita. Ok. Resulta que cuando Jesús, no me lo encuentro aquí en ese texto, pero cuando Jesús va, las mujeres van y le dicen que Jesús ha resucitado. En el relato, Pedro y Juan corren hasta llegar al sepulcro y son testigos de que ahí no está el cuerpo. Pero noten esta parte de la narración, que es que me la. Sí, muy bien, doña Bien, en Lucas y en Juan, porque no está Mateo y Marcos, ok, ya aprendí. Pero resulta, como yo me la sé, ahí, pero resulta que ellos van y se devuelven y no lo encuentran. Pero después Jesús, ¿se acuerdan? Jesús viene y se les presenta, y Jesús viene y les dice: pasa a vosotros. Pero ahí mismo Jesús viene y los reprende. Es lo primero que Jesús resucitado hace: ir a los discípulos y decirle: ¿por qué ustedes no creyeron? ¿Por qué ustedes no creyeron? Hermanos, esto es una exhortación muy fuerte, que nosotros también tenemos que recibirla. ¿Por qué, hermano? Porque al final el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando Él lo dijo es porque es una verdad, que si Él lo dijo es la realidad. Porque los discípulos no creían, hermanos, no podían creerlo. Tuvo que mostrarse Jesús de varias maneras y de varias formas para que ellos lo creyeran. Que creyera algo que Él había dicho desde hace mucho tiempo. Que creyeran cuando vieron el sepulcro sin nada. No le creyeron a las mensajeras. A las mujeres no les quisieron creer. Inclusive, tanto así, que Él les dice: bueno, entonces vayan, pero me voy a ir adelante. Van a tener que pegarse la caminadilla para que me vayan a ver allá. Pero hermanos, este evento no es ajeno igual a la iglesia. Nosotros como iglesia a veces, como cristianos, como creyentes, muchas veces tenemos una palabra de Dios, tenemos una dirección de Dios y no lo hacemos. ¿Aló? ¿O hay de mí? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestra incredulidad nos gana. Y Jesús resucitado viene y les dice: ¿por qué ustedes no han creído al anuncio? ¿Por qué ustedes no creyeron al anuncio? ¿Por qué si yo se los dije? Por eso en la presentación anterior les decía, porque Él lo había dicho. Como yo les dije, Él resucitó, no está aquí, como Él lo dijo. Hermanos,
Dígale que está a la par. Es que Jesús dijo. Y si Jesús dijo, es lo que va a pasar. Hijos, no desobedezcan a vuestros padres. Eso sí, va a pasar. Padres, no exasperéis. Eso va a pasar. Oh, amén. Todo eso, hermanos, todo eso dice. Ahora, voy a concluir porque ¿qué significa entonces para nosotros? Para nosotros hay una confirmación divina del sacrificio que Romanos en el capítulo 1, verso 4 nos dice con respecto a esto. Y se los leo o me acompañan a Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, verso 4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La confirmación divina, la seguridad de vida eterna. Juan capítulo 11, verso 25. Juan dice en el capítulo 11, en el verso 25, nos da una seguridad de lo que realmente va a acontecer, qué aconteció y qué prosigue, qué sigue para nosotros si vivimos en la plenitud o vivimos en esta área de resurrección. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la seguridad y la esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Él es esperanza de gloria. Él es la esperanza viva. Y también cómo nos llama a vivir una vida. Nos llama, un llamado a una nueva vida. Romanos 6:4 dice, ya ustedes no, el pecado no se puede enseñorear de ustedes más. Porque cuando hemos resucitado, ya el pecado no tiene poder. Si usted resucitó juntamente con Cristo, el pecado no tiene poder sobre su vida. Esto nos pone en la perspectiva entonces de que entonces si peco es porque quiero. No porque el pecado se pueda enseñorear de mí. Hay un llamado a una nueva vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos una nueva vida? Necesitamos disfrutarla y necesitamos vivirla de muchas formas. Si terminamos, hermanos, porque vivo, vosotros también viviréis. La tumba vacía es el latido del Evangelio. Cristo ha resucitado verdaderamente, ha resucitado. Pero ha resucitado si usted y yo lo vivimos, si usted y yo lo abrazamos. Amén. ¿Alguien se quedó sin copiar la penúltima filmina? Se las pongo. Es que yo sé que algunos anotan y creo que me fui muy rápido. ¿Perdón? En la última. La última es, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Esta es la gran conclusión de resurrección. La tumba vacía es el latido del Evangelio. Tenemos que acordarnos que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía. Eso significa para nosotros que realmente el latido del Evangelio es, no hay nadie ahí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dormida en la muerte en victoria. Amén. Y Cristo ha resucitado verdaderamente. Ha resucitado, pero esa resurrección, mi amado hermano y mi amada hermana, esa resurrección tiene y debe ser tu vivencia y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser tu vivencia y la mía. Tiene que ser tu vivencia y la mía. Entonces, no salgamos más con información. Amén. Porque la verdad lo que trae es información. La vida de Cristo trae diferencia de transformación, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, ya nos vamos, pero ¿cuántos dicen amén otra vez? Amén. Creo que si queremos nosotros atender al Señor en esto,
en el corazón del Evangelio, hermanos, entender que el Evangelio no termina en la cruz, termina en la tumba vacía. El Evangelio no termina en la cruz, termina en la tumba vacía. Nuestra fe no está basada en una filosofía, sino en una persona viva. Nuestra fe no está basada en una filosofía, sino en una persona viva. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Señor, gracias. Para que ya no vivo, para que no viva más yo, sino que Cristo viva en mí. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Démosle ese aplauso al Rey. Él es bueno, su misericordia es para y por